no cae, ahora sí, está grabando. Excelente. Bien, habíamos visto esto. Esta placa la habíamos charlado, habíamos coincidido en el que el género, alguien compartió en este grupo la idea de que es un invento. El género es un invento, ¿sí? Es una construcción social, que tiene una fecha, un contexto histórico, que tiene sujetos que ejecutan ese rol, y lo que nos faltaba, lo siguiente que nos faltaba charlar era el impacto o el vínculo entre el género y la clase social. ¿Por qué el vínculo y por qué la diferenciación? Porque como seres humanos somos parte no solamente de la clasificación del género que nuestra sociedad nos propone y nos impone, porque anótense por ahí, el género es un hecho social, sino que además también somos sujetos de clase. Cada uno de nosotros pertenece a una clase social, en principio heredada, y después, en la medida que vamos creciendo, o la sostenemos o la modificamos. Como dice el estructural funcionalismo, existe movilidad social, o para arriba o para abajo. Ya en la adultez va a depender más de nosotros cómo logremos sortear las vicisitudes que la vida nos presente o aprovechar las oportunidades. Pero siempre socialmente somos eso, sujetos de género y sujetos de clase. Ahora, estas dos clasificaciones, que son ambas inventos sociales y son ambas construcciones sociales, tienen distintos impactos o distintas formas de análisis desde la sociología. La idea de género es algo de lo cual nosotros, ¿sí? No podemos escapar, no podemos ignorar, ¿sí? Porque nos viene desde afuera, pero que además también nosotros nos reconocemos a nosotros dentro de la clasificación que nos aporta la sociedad. Por lo tanto, es una expresión de vivir, de vida, que reúne ciertas características. Ese parámetro, ¿sí?, lo reconocemos todos, aunque no estemos de acuerdo, o aunque no nos represente, pero sí sabemos que está, es una regla. Ahora, la particularidad que tiene el género es que representa, ¿sí?, una condición de desigualdad. Y esa condición de desigualdad nosotros no la podemos ubicar en el tiempo. Podemos encontrar, yo ahí estaba leyendo algunos de los foros de la unidad 2 de alguno de ustedes, y leía por ahí el remontarse al origen de la humanidad, donde sí había una división social de tareas, es verdad. Pero de ahí a que esa tarea haya estado asociada a una condición de desigualdad, es otro paso más. Y la división de tareas no necesariamente tiene que ver, la división del trabajo no necesariamente tiene que ver con una asociación a la desigualdad. Sin embargo, ¿sí?, sin embargo, lo que sí va a suceder es que con el tiempo la división, ¿sí?, de las tareas a nivel social van a empezar a tener una carga de desigualdad. Entonces, por ejemplo, las tareas que hace Facundo, solamente porque Facundo las ejecuta, ¿sí?, corresponden al sexo fuerte. Se supone que él está en condiciones de ejecutar cualquier tarea que responda a la virilidad, a la fuerza, a la energía, a la racionalidad, ¿sí? Es el hombre duro del grupo, Facundo. Se lo ve a lo lejos que es el hombre recio, ¿sí? Pero del otro lado la tenemos a Dora, por ejemplo, y todas las tareas que hace Dora tienen que ver con lo que queda, con el descarte, con la incapacidad, con la debilidad, con el romanticismo, ¿sí?, con el histeriquismo, ¿sí?, un término que hace mucho que no se usa en general. Pero bueno, esa diferencia de la tarea social como una asociación
a la condición de algo mejor y de algo peor, la tarea en la casa, ¿sí? Como alguna actividad que es peyorativa, anda a lavar los platos como si fuera un castigo, esa situación lo que no tiene es un origen, no se puede identificar puntualmente la causa de por qué se asimila a la desigualdad. Lo que sí se puede identificar es un punto concreto en el que el trabajo sale de la casa. Hay un punto en la historia en el que el trabajo se rompe y empieza a desarrollarse en un aspecto o en un punto distinto del que es de la casa. Y ese punto es la construcción del capitalismo, el desarrollo del capitalismo a partir de la revolución industrial. ¿Sí? Bien. Otra de las particularidades del género es que esta desigualdad es transhistórica. ¿Qué quiere decir con que es transhistórica? ¿O qué interpretan ustedes como desigualdad transhistórica? ¿Que va cambiando a través de la historia? No, ¿No? No sé. justamente lo contrario. Ah, que no cambia. ¿Que transita a través de la historia? Exactamente. A ¿Sí? través de la Es historia una se va presentando de distintas desigualdad maneras. que atraviesa permanente los contextos históricos. O sea, el peso de la desigualdad entre la relación, y vamos a usar, y ahí lo usó las comillas de David y su grupo en su foro, ¿no? El género, la división masculino-femenino entre comillas. Esa división binaria impuesta, ¿sí? Es algo que coloca en condición de superioridad la masculinidad sobre la feminidad. Y esa desigualdad se transmite a lo largo de la historia. Por lo tanto, siempre cuando uno revisa la historia, pareciera ser que los grandes hitos, los grandes movimientos, los grandes recuerdos o momentos para recordar de la historia están en manos de los hombres. Y es muy difícil encontrar un nombre femenino. Y salvo que se escarbe mucho o que se pelee mucho por ese reconocimiento, los nombres de las mujeres son borrados y algunos no pueden ser borrados porque han peleado tanto y han sido tan fuertes que tuvo la humanidad que admitir que están, pero en general tienden a ser la minoría. ¿Por qué la minoría? Porque existe un patrón de interpretación del rol femenino y cualquier otro rol que no tenga que ver con la masculinidad como de condición de inferioridad. Por eso la desigualdad es transhistórica, ¿sí? Por eso, por más que se cambien algunos patrones, hasta que no se cambien del todo, la masculinidad dentro de un sistema patriarcal como el que nosotros hemos crecido y que afortunadamente, por lo que hemos visto, está siendo cambiado, o al menos revisado, si esta idea de que la masculinidad es superior a cualquier otra forma de existencia sigue dando vueltas y sigue siendo igual de difícil para las mujeres, aunque ahora seamos más las que nos desarrollamos en distintos campos profesionales, aún nos siguen pasando cosas y aún seguimos teniendo que pelear con determinadas situaciones por el simple hecho de ser mujer. Ahora bien, esto es en cuanto a la clase. Sí, que como les decía, es una clasificación social y es un invento, es una construcción social. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la clase? ¿Sí? Esta clase es también una clasificación social, pero la particularidad es que yo a esta la puedo modificar. A mi género no lo voy a poder modificar. Yo mi género no lo voy a poder modificar. ¿Por qué? Porque el género tiene que ver con la identidad con la que yo me identifico. Y cuando la sociedad le dice, no, pero ¿cómo? Pasa de varón a mujer o de mujer a varón. No, en realidad lo que está haciendo cuando la sociedad se lo permite es asumir libremente la identidad de género con la que se siente bien, que te hace feliz. Nada más. Todo lo otro es
para el espectador, para que no te molesten, para dejarlos conformes, ¿sí? Pero la realidad es que uno, frente a esa cuestión binaria, no necesariamente tiene que coincidir. Entonces, al género uno no puede renunciar. Uno es quien es. ¿No? Hay una vieja canción que dice, yo soy lo que soy. No tengo que darle respuestas a nadie ni preguntas a nadie. Bueno, eso es así. Ahora la clase social sí la puedo modificar. Y como les decía antes, todos nosotros nacemos en un contexto y en una clase social, pero con el proceso del crecimiento o la podemos sostener o podemos subir en la escala social o podemos bajar. Mientras el género sí es determinante en cuanto a nuestra identidad, la clase es un condicionante que yo puedo modificar o que los contextos me pueden permitir modificarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la clase? Recuerden ustedes los dibujos de sociedades que hemos visto. En una sociedad capitalista, la sociedad se dibuja piramidal, es decir, hay un grupo pequeñito que maneja los medios de producción. En el medio está la clase media, comerciantes, profesionales, liberales, docentes, ¿sí? Pequeños, muy pequeños industriales, y en la base está la clase obrera o los trabajadores en condición de dependencia. Bien, esa pirámide, ¿sí? Lo que sí explicita claramente es la desigualdad. ¿Pero qué desigualdad? La económica. Y esa desigualdad económica, a diferencia de la desigualdad de género, yo la puedo encontrar, la puedo objetivar. ¿Y por qué la puedo objetivar? Porque es un número en una cuenta bancaria, si es que hay cuenta bancaria. ¿Sí? O es la cantidad de dinero que diariamente o mensualmente tiene cada uno en su billetera. Y ahí está. No hay mucha más vuelta que darle a la desigualdad de clase. O sea, yo puedo encontrar cuál es el origen. ¿Sí? Ahora bien, esta desigualdad económica sí tiene una raíz, que es la distribución desigual de la riqueza dentro de este sistema. ¿Sí? O también podría ser, siguiendo algunos análisis críticos del propio Marx, la distribución desigual de la riqueza dentro de cualquier sistema de clase, en el cual un grupo pequeño se queda con la administración de los bienes y riquezas de toda una sociedad y después va tirando en goteo al resto. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cuál es la gran Sí, profe, tengo una duda. Cuando usted dice la clase condición modificable, ¿tiene que ver algo con la meritocracia? Con la movilidad social tiene que ver. Por eso. Pero tiene que ver en parte eso de la meritocracia, ¿puede ser? La meritocracia es un concepto que lo que hace es ocultar la condición de clase de cada uno. O sea, la meritocracia lo que te hace creer o lo que le hace creer a la sociedad es que cada uno tiene lo que se le merece. Se merece. Es el tamiz social del cual hablaba el estructural funcionalismo, que decía que existe un tamiz social donde vamos a pasar todo y según nuestras habilidades naturales vamos a ir quedando en determinada clase. Eso es lo que hace la meritocracia, hacernos creer que cada uno de nosotros está en el lugar que se merece estar por su capacidad individual. Pero lo que hace es omitir que cada uno de nosotros nace en una condición de clase y que, como vimos nosotros en el video, esa condición de clase te puede poner más cerca o más lejos del objetivo a alcanzar, ¿sí? No sé si se acuerdan del videíto ese de la carrera que decía, bueno, a ver, quiénes de ustedes siguen teniendo sus papás, quiénes de ustedes no tienen que preocuparse por pagar la cena, quiénes de ustedes tienen garantizado venir todos los días a la escuela, quiénes todo, y bueno, y así iban quedando cada vez menos, y cuando llegó el momento, está bien, Matías, no te hagas problema. Cuando llega el momento y lanzan la carrera, el que estaba más atrás
tenía que hacer el triple de esfuerzo que el otro para llegar a la meta, porque el otro ya estaba, hacía 3 pasos y estaba cerca de la meta. Eso es lo que hace la meritocracia, ocultar la verdadera razón de clase desde la cual cada uno de nosotros parte, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué nos detenemos en esto como eje? Porque son elementos de análisis que hemos naturalizado tanto que ni discutimos qué es el género y qué es la clase. Pero son 2 clasificaciones que nos marcan al ser humano y que nos ubican socialmente y que además hacen que tengamos o debamos tejer determinados nexos con el entorno social, ¿sí? Que no son los mismos, que no tenemos vincularnos, no tenemos, según nuestra condición de género, nuestra identidad de género, nuestra condición de clase, no va a ser lo mismo. Siempre me acuerdo de, tenía un compañero en la facultad que era hijo de un periodista, y obvio que iba a ser rápidamente ingresado al mundo del periodismo. En Buenos Aires, en mi camada, éramos 5.000 periodistas, y eran 16.000 los que se estaban recibiendo. O sea, 16.000 personas recibiéndose de lo mismo en una ciudad donde podías haber mucho puesto de trabajo, pero 16.000 puestos de trabajo para personas que recién se recibían no iba a haber. Pero obviamente teníamos apellidos que ya decidieron la carrera y ya tenían el puesto asegurado, y de hecho hoy son los hijos que ustedes ven en los canales de televisión, pero sabían que iban a entrar, porque listo, era aportación de apellido. Así de sencillo. Y es así. Los otros que no teníamos apellido tuvimos que salir a pelearla de otra manera para ingresar al mercado laboral o que se nos abran las puertas. No sé qué pusiste, Juan. A ver si lo puedo ver. Lo voy a tirar en el escritorio y ver si lo puedo compartir. Es una de Kino, ¿viste? De Mafalda, que explica bien la meritocracia. A verla, voy a ver si la puedo enganchar. Profe, eso que está explicando el periodista es la meritocracia pura, ¿o no? Es meritocracia pura, pero sí, pero en todos los trabajos y en las profesiones liberales ni que hablar. ¿Cuántas familias de médicos hay? ¿Cuántas familias de abogados hay? ¿Cuántos? Pareciera como que se van heredando el título, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con los ámbitos, con los vínculos. Y obviamente que a algunos se les va a hacer más fácil que a otros desarrollar determinadas actividades. El hijo del político, por ejemplo, es muy habitual encontrar que hay como toda una camada de familias de políticos. Y porque se crían en eso, porque tienen los contactos, porque tienen los vínculos, y así va sucediendo, ¿no? Acá en Neuquén tenemos un ejemplo, profe, los APAC. Los APAC, sí, tal cual. Los APAC. ¿Quién puede negar que hay ZAPAC? ¿Neuquén es ZAPAC o ZAPAC es Neuquén? No sé cómo es el tema. Pero sí es cierto que... ¿Cómo? Sí, prácticamente. Eso es una de las particularidades que tiene este contexto. Pero no hay que olvidar la condición de clase, ¿sí? La meritocracia lo que hace es hacerte creer que vos llegás fácil porque las tenés todas, porque sos muy hábil, que probablemente sean muy hábiles. En el caso de este chico era una persona muy capaz, yo no digo que no, pero sí, obviamente corría con un montón, con kilómetros de ventaja, o sea, cosas de llegar a las 10 de la noche a tomar una clase nosotros y yo estar trabajando desde las 6 de la mañana, otro compañero desde las 7, tener que viajar, tener que tomar 2 colectivos, subte y demás, y el otro llegaba fresco como una lechuga a las 10 de la noche porque se había levantado a las 12, ¿sí? O su mayor preocupación era estudiar y nada más que estudiar. El resto teníamos que ver cómo hacíamos para poder conseguir el boleto del colectivo para poder llegar a estudiar. Dos realidades totalmente distintas. No digo que no era capaz, pero que seguramente tenía ya las puertas abiertas, es así. Y la meritocracia lo que oculta es la base de clase. Y la clase es lo que te da ese recurso, ¿sí? Te da el colchón para que después vos puedas avanzar. Ahora bien, volvamos a los contenidos. Después comparto lo tuyo, Juan, porque ahora no me deja. Si me salgo, me sale de la clase. Bien, les estaba contando
que todo lo que nos propone Arisa acá en realidad es revisar la manera en la que entendemos la relación de género para revisar o pensar otras cosas, ¿sí? Y ese pensar otras cosas tiene que ver con cómo realmente nos movemos y cómo nos sentimos o cómo vivimos nuestra existencia a nivel social y cómo vivimos nuestra existencia cuando pensamos en el mundo laboral, que es el eje de esta materia. Entonces, lo primero que va a encontrar o que se va a remontar o va a permitir remontar esta mirada es al sistema de parentesco. ¿Y por qué se va al sistema de parentesco? Porque es ahí justamente donde vamos a encontrar el nodo, ¿sí? O el meollo del asunto. Es en la relación con el que se viven en las familias, cómo se viven las familias, los parámetros con los cuales algunas personas, todos en realidad, vamos a vivir tanto la existencia del género como la existencia de clase. Ahí es donde mamamos los primeros conceptos de cómo se debe vivir el género y cómo se debe vivir la clase. Pero además es ese contexto en el cual se arraigan desigualdades. Y esas desigualdades, espero que no siga siendo, pero hasta no hace mucho tiempo, si en una casa encontrabas una hija y un hijo, era muy probable que se le pida a la hija que lave los platos, que levante la mesa, mientras el varón se quedaba sobre mesa con el papá, ¿sí? O que recaiga la responsabilidad de la tarea doméstica sobre la niña y no sobre el varón. Pero eso, con el tiempo, ¿sí? Lo que va haciendo es justamente trascender la generación y hacer que esa práctica, esa división sexual y social de las tareas, se reproduzcan. Y ahí es donde encontramos que la desigualdad de género termina siendo transhistórica. ¿Por qué? Porque si durante mucho tiempo las madres le enseñan, y las madres y los padres le enseñan a sus hijas y a sus hijos que deben comportarse de tal o cual manera, y ellos lo asimilan tan así, después terminan reproduciendo casi de manera automática esas mismas cuestiones de desigualdad. ¿Y qué pasa con esto? Se naturaliza, ¿sí? Se naturalizan los chistes sobre la mujer, por ejemplo, se naturalizan los chistes sobre el varón, se naturalizan los chistes sobre cualquier identidad de género, que en realidad lo que terminan encerrando es una suerte de desprecio o de menosprecio hacia aquel que no cumple en principio, y según la teoría que estamos viendo, las condiciones básicas de masculinidad, que todavía tiene algún peso en nuestra sociedad. Ahora bien, estos aspectos metodológicos de los que nos hablaba Arisa están muy emparentados con este otro texto que se llama Hasta que el cuerpo aguante. Y fíjense que vamos a hablar de qué le pasa a el varón latinoamericano, ¿sí? Con este peso de la masculinidad. Una masculinidad que, según un estudio, esto es un estudio que se hizo hacia fines de los 90, principios del 2000, si no me equivoco la fecha, en México. En un sector de México donde la actividad principal es la minería, y donde lo que se detectaba era un fuerte arraigo de los valores patriarcales, donde el varón es el dominante y cualquier otro ser humano que no sea varón o no cumpla con las pautas de la masculinidad impuesta era o podía ser víctima de violencia o agresión, y ni hablar del menosprecio. Ahora bien, ¿qué pasa con el género y este peso tan grande? Lo primero que va a pasar, o el primero que va a sufrir
con este rol marcado de la masculinidad es este muchachito que está acá, ¿sí? Este ser humano que está obligado a comportarse como un ser de otro planeta, ¿sí? Es el super macho de América. El super macho de América tiene que cumplir con la identidad masculina. A este señor, ¿sí? No le duele nada, nunca, jamás. Ni física ni emocionalmente, y mucho menos emocionalmente que física. Nada lo detiene, no tiene miedo, es controlador, es superior a todos, siempre tiene la razón. Es fuerte, fuerte físicamente, lo demuestra, ¿sí? Es el de los que saca pecho ante cualquier otra amenaza, es dueño de todo lo que lo rodea, incluyendo seres humanos, ¿sí? Ese señor o esa identidad masculina que es pero tan fuerte, lo primero que hace es alejarlo de sí mismo o en todo caso, del cuidado, vamos a correr esto por acá, del cuidado que debería brindarse a sí mismo, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer cosas que aunque parecen absurdas y tal vez en las generaciones de ustedes está menos visto, menos asimilado, empiezan a aparecer cosas como no ir al médico. ¿Por qué? Porque asumir que ustedes también se enferman, que el varón no hay problema, no se preocupen, chicos. Estaba leyendo lo que me habían puesto ahí, se les corta, sí, yo veo que entran y salen, no se preocupen. Este señor, ¿sí? Que tiene que ser el superhombre, si asume que se puede enfermar, si asume que necesita el cuidado y cuidarse a sí mismo, entonces lo que está renunciando es al carácter de fortaleza. Y ahí aparece la primer beta de agresividad hacia la persona que se cuida, hacia el varón que se cuida. ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a cuidar la piel? ¿Cómo se va a fijar cómo se viste? ¿Sí? ¿Cómo va a andar combinando colores? ¿Cómo va a hacer eso? Eso es poco masculino. ¿Sí? ¿Cómo se va a poner una crema? ¿Cómo se va a poner una crema? Bueno, ¿sí? Hay un montón de cosas que tienen que ver con estar bien, con estar saludable, con ir al médico, que los varones no lo hacen. ¿Y saben qué cosas descubrió este estudio y que en realidad coinciden con otros estudios que se venían haciendo con anterioridad? Que los varones se enferman más rápido que las mujeres. Y que cuando se enferman o cuando aceptan ir al médico, la enfermedad a veces ya está tan avanzada que lo único que queda es esperar que la enfermedad acabe lo que comenzó. Bueno, Así de que, sí. Así como lo dice usted, está el dicho de que el hombre siempre vive menos que la mujer. No está el dicho que vive menos que la mujer. Sí, por eso. Está el dicho de que el hombre vive menos que la mujer, porque es más descuidado. Y creo que muchos deben haber visto videos en lo que tipos hacen boludeces peligrosas y como dice, da cabida ese dicho. Lo hace fidedigno. Exacto. Bueno, esto es lo que decís vos, Agustín, es una marca de la intelectualidad masculina desde esta mirada, ¿no? Esta cuestión de tirarte de cualquier lado para demostrar lo valiente que sos. ¿Qué no hace falta que te tires de cualquier lugar y quedes a esto de perder la vida simplemente por demostrar que sos valiente o sos el más varón de todos los varones que está ahí? ¿Qué te suma? O muchos dicen, el día que me enferme va a ser el día que me muera, porque También. por no querer cuidarse. Exactamente. Hay como una asociación entre el cuidado personal, ¿sí? Y la femineidad o la pérdida de masculinidad que ha marcado mucho y a muchas generaciones. Quizás, y espero que no a ustedes, sí, espero que no a ustedes, pero a su generación en general, pero
a mi generación para atrás, ni que hablar de los hombres más grandes, es increíble la cantidad de enfermedades que podrían haber prevenido y no lo hicieron. Por ejemplo, el control de la próstata. No le digas, o sea, hay muchos varones que cuando uno les dice que se tienen que empezar a controlar a partir de los 40 años la próstata, porque el cáncer de próstata existe, es como si le dijeras, no sé, prefieren tirarse por un balcón. Y se escucha una risita por ahí de alguno que dice, ¡ay! ¿Qué? Hay que cuidarse, así como nosotros tenemos que hacer ciertos controles ginecológicos, porque sabemos que existe el cáncer de mama y de útero, y que si no lo agarras a tiempo, no la contás, lo mismo le pasa a ustedes. El cáncer de mama también le agarra a los varones, y los varones no se controlan. Y también se mueren de cáncer de mama los varones, y no se controlan. ¿Por qué? Porque hay todo un patrón detrás que dice que a golpes se hacen los hombres y a porrazos las mujeres, ¿sí? Es decir, ellos van al golpe, tienen la fuerza, mientras que nosotras si nos caemos, nos caemos. Por distraídas nos caemos, ¿sí? Pero esa exigencia de la fortaleza permanente, del control sobre el entorno, ¿sí? Profe, en relación con las aptitudes, obviamente que tiene que ver con las aptitudes todo esto, ¿sí? Y ahora que en las aptitudes vamos a hablar del factor de riesgo, Matías. Claro, pero más allá de que esté de alguna manera infravalorado el trabajo de parte de la femenina, yo creo que hay, no estoy defendiendo nada, pero hay algo aptitudinal ahí que se diferencia mucho en algunos rubros. ¿Cómo qué, por ejemplo? No te alcanzo a entender, Matías. En los deportes, por ejemplo, es muy notorio el tema de cómo una mujer se destaca más que el hombre en la mujer en otros. Ah, bueno, sí. Y ahí yo creo que sale muchísimo, se desvirtúa y se contextualiza el tema de ya lo que es la realidad. ¿Y a qué te referís con realidad? En lo que decías del Superman anterior, y por qué una Superwoman. Claro, este texto puntualmente habla del Superman. Y es difícil pensar en la Superwoman porque en general son una, ¿sí? Bueno, vamos al mundo de los superhéroes, son 10 millones de superhéroes y hay 2 o 3 heroínas, nada más. Pero lo cierto es que, y en este texto puntual, lo que está hablando es de la exigencia que tiene el varón de cumplir con absolutamente todo lo que tenga que ver con el asumir el riesgo, con el no mostrar debilidad, y el asumir que vos te podés enfermar es asumir que puedes ser débil, ¿sí? Después sí, hay otros aspectos y hay otras cuestiones que van a depender mucho del entrenamiento, y también, obviamente, de la predisposición física que cada uno traiga. Eso ni lugar a dudas, ¿sí? Pero bien, continuemos hablando de esto, porque en realidad la idea de charlar de este texto es para corrernos de esta mirada en el que parece que en general nos instalamos cuando hablamos de género, en el cual se victimiza a la mujer. Como que el género termina siendo una expresión de peso y de castigo solamente a la mujer. Pero lo cierto es que cualquier ser humano que esté dentro de esta clasificación binaria, que no le permite expresarse y sentirse y mostrarse como se siente bien y como lo sienta para hacerse feliz, para sentirse feliz, la pasa mal. Entonces, encontrados o instalados en esta mirada binaria, que es la que hasta ahora le ha resultado más cómoda a la sociedad, ¿sí? En este texto, la invitación es a ver qué le pasa al varón. El varón, en ese rol de superioridad que la sociedad le exige, ¿la lleva de arriba? ¿Está bien? ¿No le pasa nada? No, al contrario. El primer riesgo a esa masculinidad rajatabla, el primer riesgo es que se va a enfermar.
Y se va a enfermar de cosas tan absurdas, ¿sí? Se la va a pasar mal por cosas tan absurdas, simplemente porque no tiene un cuidado, ¿sí? Porque no tiene la costumbre de cuidarse, porque no está en la enseñanza, no está en el proceso de socialización. Y en este caso que analizó este autor, es extremo, ¿sí? Fue a buscar un lugar en la sociedad mexicana, como les digo, que tenía una particularidad, que vivían de las minas, donde estaba muy marcada la cuestión de la masculinidad como este ser humano tosco, bruto, controlador, dueño de todo, de su señora, de sus hijos, del perro, de todo lo que lo circundara. Donde él estaba en el centro y el resto son objetos a su alrededor. Cuando esa mirada se arraiga tanto, ¿sí? Tampoco hace bien. Y hay un tema con esto, y otro de los elementos que tiene este texto que me pareció súper interesante es esto de hablar de los factores de riesgo, vamos a decirlo de alguna manera, como la masculinidad extrema. ¿Por qué? Porque en definitiva esa presión, esa carga que termina haciendo que el ser humano que tiene que ejercer el rol del varón, ¿sí? Del superhombre, no le permite conectarse con otros aspectos de su existencia, hacen que termine cargando una tensión que termina explotando. ¿Y hacia dónde explota? Solemos escuchar tristemente, de los golpes que reciben mujeres y niños. Las atrocidades que uno lee en los diarios en estos últimos meses, pareciera que la pandemia ha dejado o ha abierto la puerta para que se desarrolle otra epidemia de la que nadie habla demasiado. Pero lo cierto es que cuando el varón o el hombre se empieza a sentir frustrado, ¿por qué? Porque empiezan a pasar cosas y porque en nuestro mundo están pasando cosas. ¿Qué cosas están pasando? Están pasando que empieza a hablarse y a aceptarse tristemente que hay algo que se llama desempleo estructural. ¿Y qué es el desempleo estructural? La triste realidad de que hay personas en este mundo que nunca van a tener un trabajo en blanco durante mucho tiempo. Es más, hay una triste realidad. Hay muchas personas que nunca van a poder acceder a un trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen la calificación. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. ¿Por qué? Porque cada vez se exige más para un puesto de trabajo. ¿Y por qué cada vez se exige más para un puesto de trabajo? Porque cada vez hay más gente disponible. Entonces, si yo antes tenía 10, me tenía que conformar con la capacidad o con la calificación que tenían esos 10. Pero hoy tengo 100, entonces me puedo dar el gusto de subir la vara. Porque entre esos 100 voy a encontrar aquel que antes no. Y eso tiene que ver con un proceso de tecnologización, un proceso del cambio del sistema productivo y un montón de otras cosas más, que la densidad demográfica y un montón de cuestiones en el medio que han ido pasando hacen que esta masculinidad proveedora que he leído en muchos de sus foros, y que puede poner la casa al hombro y que no le pasa nada, y que se la banca y el fin de semana, el fútbol, el asado, los amigos, y está todo bien porque se la banca, esa realidad termina siendo, para llevarla adelante, muy pesada. Y si eso encima, no solamente te lo exigen de afuera, ¿sí? Porque fíjense qué cruel es nuestra realidad y qué cruel es nuestra sociedad, que si en una familia la que sale a trabajar, ¿sí? Es la mujer, y el varón se queda en la casa cuidando a los niños y haciendo las tareas del hogar, la sociedad nos dice, ah, mira qué bien que reparten los roles, qué bueno que puedan llevarla así. Bien, no, la sociedad que dice es un mantenido. Mantenido. ¿Cómo? ¿Es un mantenido? ¿Cómo no va a salir a buscar un trabajo? ¿Y por qué tiene que salir a buscar un trabajo si es un acuerdo interno? ¿O es la realidad o así le gusta?
¿sí? Es un acuerdo del familiar. Y a veces pasa en las familias que uno trabaja y el otro no. Pero es tan pesada esa carga, así como la mujer que, no sé si era con este grupo o con otro, la otra vez hablábamos esto de que a determinada edad, si no tenés un hijo, pareciera que estás matando a alguien. Bueno, al varón ese peso lo pone tan contra las cuerdas de esa exigencia social y de esa autopercepción, porque el género lo que tiene, recuerdan, es que no es solamente una realidad que viene de afuera que te dice, sino la autopercepción que uno va mamando y va haciendo crecer a partir de la crianza, que en algún momento nos hace poner en conflicto con nosotros mismos. Pero a mí no me gusta lo que me piden que haga porque simplemente nací mujer. O a mí no me gusta ser como quieren que yo sea simplemente porque nací así con el sistema reproductivo varón o de mujer. No quiero, no me interesa. Pero eso hace que uno entre en conflicto con uno mismo y con el entorno. Y eso es una presión. Y la presión para la masculinidad y para cumplir con el rol lo termina convirtiendo en una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo termina impactando en mujeres y niños. Y como ustedes pueden leer acá, violencia, abuso, y acá hay algo que es interesante, la paternidad ausente. Esa paternidad que afortunadamente uno cada vez las ve menos, pero que mi generación y las generaciones anteriores la vieron muy de cerca, que era ese padre que te demostraba el amor poniéndote, garantizándote el plato de comida en la mesa. Y cuando mucho, una palmada en el hombro y hasta ahí. Pero esto de la compañía, del jugar, del sentarse a charlar, de otras cosas que no fueran qué te pasó en la escuela o qué tarea tenés que hacer, y eso ya era mucho, para algunos era un montón, porque la tarea de la escuela en la casa también la tenía que hacer con la mamá, ¿sí? Todo eso hace que el varón se aleje de algo que es tan lindo como es tener un hijo, poder criarlo. Profe, pero eso también es porque antes los trabajos eran mucho más pesados que ahora. Y yo ahora me puedo pensar, mi papá laburaba 12 horas por día y ni ganas tenía de sentarse con nosotros, sentarse a hablar o qué nos había pasado. Y tu mamá trabajaba 24 horas por día porque en tu casa estaba todo el tiempo haciendo cosas y igual se hacía el tiempo para estar con vos. Sí. ¿Sí? Digo, estas cosas que es cierto lo que vos decís, pero también hoy siguen habiendo trabajos pesados, también hoy hay un montón de varones que tienen que ejercer tareas muy complejas, igual, y hoy aún a pesar de eso, aunque sea 5 minutos antes de que el nene o la nena se duerman, ¿sí? Su hijo, van y le preguntan cómo se sienten, y esa tarea no era, y a eso es lo que voy yo, ¿sí? El peso del que le ponían al varón, o esto de, no importa cuántos hijos tengas, no es tu problema si vas dejando hijos en el mundo. Escuché alguna vez a alguien decir hace mucho tiempo atrás, un artista nacional de esos que se celebran en Argentina, que decía cada cosa que en su momento se lo celebraban todos, pero hoy cuando uno escucha las canciones y ve lo que dice y cómo se comportaba, decís, este tipo, si no era un violador, le pasaba raspando. Bueno, es el dicho de Maradona. ¿Cómo? Es el dicho de Maradona. Exacto. No me había acordado, pero sí, ahí tenés un buen ejemplo. Los hijos son de las madres. Perdón, algún varón tuvo que haber dado vueltas por ahí. Si no pasó por un laboratorio, y aún así algún varón tuvo que haber dado vueltas por ahí. ¿Sí? Ahora bien, este es un riesgo, el que más conocemos, pero también hay otros riesgos, ¿sí?, que se asumen y que es entre hombres. El hombre termina siendo peligroso para otros hombres también. Y acá aparece lo que recién recordaba Agustín, esto de tirarse de cualquier lado, hacer pruebas acrobáticas sin arnés, sin medidas de seguridad.
Me pareció que alguien estaba por hablar ahí algo. Ah, sí, no, yo dije que también pelearse, hay algunos que demuestran agarrándose a piña. Todo el tiempo. Qué machos que Eso, son, peleando. esa es la frase, sí. No me mires. Bueno, a ver, lo que pasó con este chico en enero, diciembre, enero, Iba a decir lo mismo de los rugbyers. de Los los rugbyers. rugby. Sí. Ahí tenés el mejor ejemplo, pero aparte ese grupo terminaron matando a este chico, Fernando me parece que se llamaba, pero tenían más antecedentes. Cuando empezaba a ver cada una la historia de cada uno de ellos, ya habían dejado paralítico a otro chico, ya habían golpeado a varios, o sea, tenían Casi un todo el club raíz, tenía antecedentes. ¿eh? Casi todo el club tenía antecedentes con Casi todo violencia. el club tenía antecedentes. Bueno, y ahí saltaron los rugby en general. Terminaron ligando los rugby en general porque quedaron escrachados en todos lados, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, fíjense, bueno, esta cuestión del deporte del rugby, por ejemplo, que cuando uno empezaba a revisar la idiosincrasia y las cosas que planteaban, decías, uy, ¿cómo encajan en todos los patrones? Ahora, ¿cómo la pasan? Horrible. Muchos de ellos la pasan muy mal. Pero terminan ejecutando la tarea para evitar ser ellos la próxima víctima de este tipo de situaciones, los bautismos y cosas que hacen, que son espantosas las cosas que uno leía que hacían. ¿Sí? Y después, otro de los problemas que empieza a tener el varón es que termina siendo un riesgo para sí mismo. Y acá hay algo que es interesante, ¿no? Porque además de la cuestión de no cuidarse la salud, aparece que no se cuidan la salud mental, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se sienten angustiados, hay negación a esos sentimientos, hay negación al sentirse debilitado, al sentirse enamorado. ¿Por qué se cargaba tanto a un varón cuando admitía estar enamorado de una mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Porque ni hablemos que un varón admitiera estar enamorado de otro varón. ¿Sí? Eso está prohibido, y estoy hablando de épocas pasadas, afortunadamente. Pero esos pesos, ¿por qué? No hay argumento racional. Lo único que sabemos es que existen patrones de enseñanza tan fuertes que durante el proceso de existencia de muchos varones, por cumplir con esas exigencias, terminan siendo víctimas de esas exigencias o haciendo víctimas al entorno, ¿sí? Cualquier cosa que ellos sientan, ¿sí? Obviamente estoy hablando de un estereotipo, ¿no? Pero cualquier cosa que este estereotipo sienta que amenaza su presencia masculina en el mundo, es atacada. Cualquier situación que ponga en evidencia que no son tan fuertes, que no son tan capaces de proveer tanto, que son dependientes emocionalmente, ¿sí? Cualquier situación que muestre un rasgo de debilidad es necesariamente atacado. Y acá aparece otro aspecto que es interesante, que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción desde la mirada de esta masculinidad extrema, por mencionarlo de alguna manera. Y hay algo que es interesante, y es verdad, y que recientemente se intenta revertir, pero del todo todavía hay un gran trecho por recorrer. Y es el tema de la presencia del Estado en las políticas reproductivas, ¿sí? Las campañas de salud, las campañas que tienen que ver con el evitar los embarazos no deseados,
las campañas que tienen que ver con los cuidados para evitar las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, la mayoría están enfocadas en la mujer. Díganme ustedes si han visto recientemente alguna campaña fuerte, sí, fuerte, destinada a que los varones tengan el cuidado suficiente para, al momento de tener una relación sexual, no embarazarse. No, ninguna, profe. Igual, profe, el tema de las enfermedades siempre recae sobre el varón. ¿Cómo qué? Y no es porque la mejor forma de prevenir enfermedades es usando preservativo. Ahí está, David, a eso Y el quería. Fíjate que te dicen que uses el preservativo porque es así, pero no te dicen que uses el preservativo como elemento para evitar un embarazo no deseado. Las campañas, y está bien, y eso es a lo que quería llegar. Yo sabía que alguno de ustedes iba a caer en esto que estoy contando. La discursividad no te dice, ¿sí? Fulano de tal, usa preservativo para no tener un hijo que no quieras tener. O que si viene un hijo tuyo al mundo, que sea consensuado. Te dice, usa preservativo para que no te contagies. El SIDA, no sé, gonorrea o sífilis, o lo que esté dando vuelta en el planeta. Pero no te dice que el preservativo también evita embarazos no deseados. O no hay una campaña fuerte sobre el varón para que el varón al momento de cuidarse, ¿sí?, lo haga conscientemente, no solamente para evitar las ETS, sino para no tener hijos que no quiere tener. Una de las cosas que se descubrió a partir de esta investigación y otras que se hicieron en el momento, es que, por ejemplo, cuando un adolescente va a algún centro de salud pública, ¿sí?, o a algún centro de salud a buscar información, o entra en la pubertad, es decir, que está en condiciones ya de engendrar un hijo, es a la mujer a la que se le explica cómo evitar quedar embarazada. O qué cuidados tiene que tener para no quedar embarazada. Pero al varón no se le dice, no andes dando vuelta por ahí porque te puedes pescar cualquier cosa. Como el método anticonceptivo. Sí. Al varón ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Te escucho, David. Igual eso en una relación heterosexual estable, sí, por una cuestión, yo hablo por una cuestión porque siempre me llamó la atención eso, porque con mis amigos he hablado, y por una cuestión también de placer, la que se cuida es la mujer. Esto que vos la me acabas mayoría de de decir, las relaciones heterosexuales esto que vos me acabas de decir, estables. Esto que vos me acabas de decir, David, también está comprobado que no es así. Que también discurso de la... No, digo, volviendo a esto que vos me tirás, y yo te lo puedo decir, que se han hecho estudios, ¿sí?, que la cuestión del placer, como vos decís, recae también, es un discurso que hace que la responsabilidad del cuidado caiga en la mujer. Y que esa responsabilidad del cuidado, así como vos lo estás planteando, que aparte es un argumento que se escucha muchísimo y que también fue analizado, también hace que en las parejas heterosexuales estables, muchas veces las mujeres se enfermen de enfermedades de transmisión sexual que no sabían que tenían. Y se enteran porque van a hacer un control o porque les pasa algo. ¿Y por qué no se cuidaban? ¿Por qué no se exigía el cuidado? ¿Por qué? Porque una pareja heterosexual estable. Y si el varón no se cuidó con ella y ella no anduvo dando vuelta, ¿sí?, quiere decir que tampoco se cuidó en otro lado por la cuestión del placer.
Y se supone, y además hoy los preservativos están hechos de tal manera que garanticen el placer sin que te tengas que contagiar de nada. O sea, hay como muchas cosas mezcladas. Después es una elección lo que uno hace. Después es una elección. Pero lo cierto es que hay como mucha presión que termina siendo responsabilidad del cuidado de lo que pase, el cuidado de la mujer. Hay un estudio, después lo voy a ver si lo encuentro porque me llamó poderosamente la atención. El estudio fue hecho en 2014. Causas de violencia en noviazgos adolescentes. Y había un 60% de violencia del varón hacia la mujer que se generaba porque ella no quería tomar las pastillas. O porque se había olvidado de una pastilla y tenían miedo de que ella quedaba embarazada. Entonces, ante la duda, la primera reacción era el golpe. Y estamos hablando de embarazos, de noviazgos adolescentes que iban entre los 14 y era un poquito hasta los 21, incluía el rango. Qué loco. Es loco. Muy. Pero eso tiene que ver con cómo nos preparan a nosotros y cómo nosotros asumimos o cómo nosotros logramos después poder charlar esto. Mirá lo que terminamos hablando, Carolina, hace 3 años de esto no hablábamos ni locos, ¿no? La verdad, ¿no? ¿No? Yo digo que la responsabilidad es de los dos, porque si a los dos les gusta el placer, yo creo que la responsabilidad es de los dos, tanto de la mujer como el hombre. Pero al hombre, por comodidad, yo creo que dice, bueno, pero la mujer es la que se perjudica el día de mañana metiéndose cosas porque el hombre no quiso o la obligó a no, o él como que le dijo que no se quería cuidar porque no iba a pasar nada, entonces como que siempre está ese no pasa nada, total, mañana te tomas la pastilla del día después pero... Bueno, lo cierto es que sí, más allá y corriéndonos de ciertos ámbitos y de los espacios que tienen que ver de acuerdos, del vínculo, ya sea una pareja heterosexual, homosexual, lesbianos o con lo que sea, ¿sí? El vínculo que ustedes se quieran imaginar del colectivo enorme, del universo enorme que tiene que ver con la sexualidad y la forma en la que cada uno la vivencie, cuando se hacen estos estudios y lo que se observa es que el discurso general aún hoy todavía desvincula al varón de lo que tiene que ver con su responsabilidad en la reproducción y en el cuidado de sus hijos. Creo que hace por lo menos un año recién empecé a ver propagandas en las que el varón cuida de sus hijos sin hacer un desastre en la casa. Porque eso también es un mensaje claro de el varón no se puede quedar a cargo de sus hijos porque le va a prender fuego. Bien, Yelena, anda tranquila. Préstenle ustedes atención a las propagandas. Las propagandas tienen esta particularidad de hacerse eco sutilmente de cuál es el discurso que pesa en la sociedad. Y realmente creo que he visto 1 o 2 propagandas en las cuales está el varón haciéndose cargo de los nenes y los nenes no terminan ni lastimados, ni enredados, ni colgados, ni prendidos fuegos, ni perdidos. Como Luciana Lopilato, el video ese del marido que salió en la tele, en las noticias, donde ellos hacen animación, me parece, no sé, y ella hizo algo, hizo un gesto o algo, y él la apretó el brazo y la apretó contra él. Y salieron hablando como que él la golpeaba, y bueno, ella dijo que no, que estaba re feliz con su pareja, no sé qué, pero siguen diciendo que el vago dio la sensación como que él... no sé. Sí, bueno, qué sé yo. Sí, con todos los uno lo millones que puede tiene tomar como un Bublé. maltrato tranquilamente. ¿Cómo, Sí. David? Perdón, no te escuché.
con todos los millones que tiene Bublé. David, ¿cómo vas a decir eso? Después de todo lo que acabamos de decir, me vas a decir por $1. ¿Qué cosa, David? Ni por $1, jamás hay que permitirlo, ¿sí? Mira, les voy a contar una cosa que la verdad que yo no salgo a la calle y cuando salgo me pasa todo. Salimos a hacer un recorrido, un paseo con mi pareja y mi hijo, y veníamos por una calle del centro de Cipolletti y pasó una tráfico a toda velocidad. Pensamos porque venía con la puerta abierta perdiendo cosas que le habían robado de la camioneta. Y nosotros seguimos por la misma calle y la perdimos de vista la camioneta. Pensamos que, bueno, nada, como venía esquivando, cruzó semáforos en rojo y demás. Y resulta que vemos que estaba la camioneta estacionada y vimos una pareja que se agarraba la cabeza, ella miraba para todos lados, pensamos que eran los dueños de la camioneta que le habían robado, así que estacionamos para preguntarles qué es lo que había pasado, y escuchamos que ella le decía a él, ves, es que vos te pones así, por eso te pones así, y él le decía, dame la llave, ¿dónde está la llave? Lo que hiciste, no sé qué, y se da vuelta y se viene hacia donde nosotros estábamos, y le preguntamos si estaban bien, si necesitaban algo, pero ya nos habíamos dado cuenta que algo raro estaba pasando. El muchacho nos preguntó por una llave y nada más, le dijimos que estaban todas las cosas tiradas, porque se cayeron un montón de cosas de la camioneta, estaban todas tiradas en la calle, y se dio media vuelta y tenía una de esas cuchillas de carnicero, no sé, es una cosa grande en la cintura del pantalón y se lo tapa con la remera. La realidad es que frente a esa situación a nosotros no tuvimos dudas de que había una situación de violencia de género. Ahí sí te lo puedo asegurar, Carolina. Lo otro no sé si fue un impulso, un gesto, justo ese día y después la llena de rosas, caramelos y abrazos, pero en esa situación sí no hubo duda. De hecho, hicimos como vimos que si nos quedábamos ahí, por ahí estábamos poniendo más en riesgo todavía a la chica, llamamos a la policía, hicimos unos metros y observamos que ella se fue caminando y le avisamos que estaba esta situación. ¿Qué nos dicen? Bueno, que dimos todos los datos y se acercó la policía, obviamente, a ver qué estaba pasando y ella se fue, pero evidentemente ahí algo estaba pasando, ¿sí? O sea, ni por 10 centavos jamás permitan que pase nada, porque lo que arranca con un chistecito o un golpecito después termina en cualquier cosa que $1 millón no te lo va a reparar jamás, David. ¿Sí? No, eso. Es fuerte. Y entonces, y vamos a ir cerrando este capítulo del género y el varón, ¿sí? Porque de la mujer hablamos bastante. Al varón, entonces, toda cuestión que implique cierta docilidad, cierta suavidad en el trato pareciera serle que se le está negada. Yo insisto que este texto hoy, 2020, tiene una antigüedad, al menos para este grupo, sorprendente. Y eso lo agradezco. Para este grupo y para el grupo del miércoles, la verdad que agradezco que ustedes no transmitan esto, o al menos me transmiten otra instancia de reflexión frente a esto. Pero este mismo texto hace un par de años atrás teníamos otras reacciones y hablábamos de otras cosas y era más difícil poder transitarlo. Sí, igual, profe, creo que esto depende mucho con el tema de que ya algunos son grandes, entienden cómo está la situación en general y hay otros que son chicos y creo que la educación en los últimos años en el secundario cambió muchísimo. Porque la verdad, yo en el secundario hice prácticamente 4 veces el mismo año. Y en esas 4 veces, no pregunten por qué, bueno, tema largo, vi cómo fue cambiando el sistema educativo, ¿sí? Y en lo que fue el tema de literatura, fueron agregando más temas, más de estos textos feministas, ¿sí? Y nos hicieron leer a Chimamanda en su momento, no sé si la conoce, no. Que hablaba sobre los derechos de la mujer y cómo debería comportarse con respecto a los derechos del hombre y cómo deberían convivir. Y te cambia un poco la cabeza, te cambia un poco bastante la cabeza y te hace dar cuenta de que en realidad todos tenemos las mismas oportunidades.
Sin lugar a dudas, Agustín, lo que estás contando se refleja en estas clases. Tanto esta clase como la del miércoles son muy distintas de las que yo pude tener el año pasado. ¿Sí? Eso es, y por eso yo insisto que celebro que esta posibilidad se dé. Porque más allá de que esto, y les voy avisando, en cuanto podamos con Edgardo, lo cambiamos al cuadernillo, así que traten de rendir lo más rápido posible para no tener que arrancar de cero los libres, por sobre todas las cosas, porque los que quedan regulares 2 años le vale el cuadernillo. La cuestión es que es importante poder darnos un espacio en eso, porque básicamente para que dejemos de estar de ser portadores de algo que no nos permite ser felices, que no nos permite estar bien con nosotros, y que además terminamos transmitiendo ese malestar y ese peso y esa obligación al alrededor. ¿Sí? No necesitamos seguir reproduciendo estas instancias de desigualdad que en definitiva nos ponen en condición de malestar a todos. Porque... La otra vez, profe, que usted hablaba del sábado pasado de los cupos, ¿viste? Sí. El tema de los cupos femeninos. Yo justo tuve una reunión, ¿viste? Yo trabajo en la construcción, sí. Soy gasista y tenemos una asociación, ¿viste? Y ahí, ¿viste? Como todo en la construcción, no hay cupo femenino. Y ahora, obligadamente, es que mujeres hay trabajando. Hay un montón, pero ahora los obligan de una bajada de línea de nación a 2 cupos femeninos por comisión directiva, ¿viste? Pero la reunión era un chiste, ¿viste? Porque los viejos son viejos grandes. Y decía, ¿y dónde las ponemos las mujeres, viste? Y vos te quedabas ahí. Y uno le dice de tesorera, ¿viste? Las mandan ahí, pero es terrible. Y ahí te das cuenta que están bien retrógrados en ese punto. Bueno, pero esto que vos contás, mirá el rubro de la construcción, lo difícil que es, ¿no? Pero es verdad, hay mujeres gasistas, electricistas. Sí, yo tengo una compañera que labura, o sea, ella generalmente, las arquitectas y eso que son gasistas también, ella tienen a alguien trabajando, ¿viste? Pero hay compañías que laburan a la par de uno, hacen el mismo trabajo de físico y de esfuerzo que hago yo, que hace otro compañero, ¿viste? Y la verdad eso no se valora mucho en este ámbito. Es como mal visto. Y porque todavía ahí sí seguramente te encontrarás con más de uno de estos super machos de los que hablaba recién, ¿no? Los dinosaurios, digo yo. Los dinosaurios. Bueno, ¿por qué estás vos, Juan, el próximo en dirigir la...? Sí, soy el más joven de todo, imagínate así. Bueno, vas a dirigir la organización y no vas a necesitar cupo. No, yo ni No, pero aporto ahí de a poquito. Es que bueno, hay que darle tiempo también, ¿no? O sea, todavía estamos en un proceso de transición súper difícil para... Es complicado. Para poder... Pasa que son generaciones. Y aparte gente de campo, ¿viste? Porque hay gasita de todos lados. Claro. Zapala, de Aluminé, entonces gente de campo, ¿viste? Bueno, también esta cosa que hablábamos el otro día, ¿no? De pasar de un pueblo chiquito a una ciudad grande para poder vivir tranquilamente con nuestra identidad y con nuestra vida como tenemos ganas, porque en el pueblo chiquito tenés a la vecina metida dentro del patio de tu casa viendo qué haces, qué dejas de hacer y encima diciéndote si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Bueno, esto también, ¿no? Y hay que verlo y hay que considerarlo. Pero de todos modos, insisto que es un montón poder charlar con ustedes de esto sin que... me ha pasado en algún momento gente que se enoja cuando uno plantea esto. Y en realidad es una invitación a revisar dónde estamos cada uno de nosotros y cuánto nos estamos haciendo cargo de cosas que no nos competen o no nos hacen bien. Y cuando algo no nos hace bien, y hay que tratar de modificarlo, porque si cargamos con todo lo que nos hace mal simplemente para que otro que no soy yo esté bien, entonces lo que estamos generando es un caldo de cultivo de mucha tensión y de mucho
de mucho enojo. Ya bastante la sociedad y la realidad se está encargando de poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia, como para que nosotros sigamos sumando causas de enojo, depresión, ¿sí? Bueno, vamos a involucrarnos ahora con un nuevo texto que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver la clase que viene, así que va a ser más que nada una introducción. Con lo de género, si hay alguna duda, si hay algo, me dicen, me escriben, pero básicamente lo que tiene la idea que a ustedes les tiene que quedar, que es una clasificación social, que es una construcción social, y que no le hace bien a nadie esa construcción tan tajante, que divide tanto, que nos parte a la mitad al ser humano y nos encasilla, y no nos deja estar bien. Y se traduce eso en otros ámbitos sociales, cualquiera sea la familia, el trabajo, el deporte, ¿sí? Bien. Ahora avancemos, porque una de las causas que también yo les comentaba a ustedes, falta un cachitín, que genera mucha presión y está generando mucha presión en la identidad de la masculinidad, por ejemplo, es el tema de las nuevas formas de trabajo o el nuevo campo laboral que se está abriendo a raíz, básicamente, adiós Ignacio, básicamente a raíz de las modificaciones tecnológicas, del desarrollo de la globalización, del desarrollo de otras políticas distintas de las políticas del estado de bienestar, algo que se había instaurado, que había comenzado en el capitalismo ya por 1880 en Alemania, que tenía que ver con el reconocimiento de algunos derechos sociales, y que para 1930 con Roosevelt en Estados Unidos aparece lo que se conoce como el New Deal, o el nuevo trato, que es el estado de bienestar, que básicamente lo que propone es al reconocimiento de algunas demandas sociales sumarle la intervención en el mercado, y aparece la fijación de precios, determinadas pautas como el salario mínimo vital y móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la intervención en la economía. Ese modelo de estado de bienestar en algún momento se agota. Esa fecha es 1973, para 1979 el estado de bienestar colapsa, aparece el neoliberalismo que madura hacia la década del 90, que es cuando, por ejemplo, Argentina tiene su primera experiencia neoliberal madura. Ya había transitado algunos rasgos, unos cuantos, a través de la dictadura militar del 76 al 83. Pero bueno, todo eso genera un nuevo espacio laboral en el cual ese superhombre que era el dueño y el responsable de llevar al sustento a su casa, termina empezando a ver pasar la posibilidad laboral. ¿Y quién empieza a llevar el sustento a la casa? ¿Y quién empieza a ser más permeable o más pasible de ser contratada? La mujer. Y es sobre todo un nuevo escenario. Y de eso es lo que vamos a empezar a hablar el próximo encuentro, en el cual también vamos a hablar del neoliberalismo, consecuencias en Argentina y América Latina en general. Bueno, los menciono. Sí, los menciono. A ver.